Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co, comillas. La mediocridad se construye con presa, la educación con ética y valores, y el conocimiento con disciplina y estudio, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita calcular los 10 primeros números pares que preceden a un número leído por teclado. Es decir, si el usuario ingresa el número 20, entonces los 10 primeros pares precedentes serán el 18, el 16, el 14, así sucesivamente. Si el usuario ingresa el 7, entonces será el 6, el 4, el 2, así sucesivamente. Se plantea la solución en un programa de 25 líneas. En la línea 4 se importa la librería iOstrium. En la línea 5 se importa la librería conio.h. Estas librerías permiten efectuar operaciones de entrada de datos. En la línea 7 se indica al compilador que se va a usar el espacio de trabajo estándar. Esto permitirá programar de manera predeterminada. Recuerde que se puede crear varios o el propio espacio de trabajo, pero hay que ceñirse a la semántica de programación en C++. Entre las líneas 9 a 25 vemos el main. Este es el método de inicio del programa. Un programa puede tener varios métodos. El compilador lo que hace es buscar el main, que es el inicio. Entre el main en la línea 11 se declaran dos variables de tipo entero, las variables número y número par. En línea 13 se usa la instrucción count. Esto permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Se escribe count, luego los símbolos menor menor y a continuación entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables se usan los símbolos menor menor. Aquí mostramos el mensaje favor ingresar un número. En la línea 14 vamos a capturar ese número. Para eso se usa la instrucción sin, luego los símbolos mayor mayor y a continuación el nombre de la variable que guardará la información, en este caso número. Entonces para saber desde dónde comienza el primer par precedente, es necesario saber si el número leído es par o impar. Si es impar, se restará 2. Si es impar, se resta 1. Si es par, entonces el primer par anterior se le restará 2. Por eso la sentencia condicional entre las líneas 16 a 19. Recuerda que una sentencia condicional le permite a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Línea 16. Si el número módulo 2 es igual a 0, en caso de ser cierto, línea 17 a número par le asigna número par menos 2. ¿Por qué? Porque es un número par. Recuerde que el operador módulo, ese porcentaje, lo que hace es hallar el residuo de la división entre dos números. Si ese residuo es 0, quiere decir que la división o que los números son múltiplos entre sí. Si el número leído por teclado es módulo 2 es 0, quiere decir que es múltiplo de 2, o sea que es par. Por eso se le restaría 2 entonces. Pero si no, cae a la línea 19 y le resta 1. ¿Por qué? Porque es un número impar el que se leyó. Entonces el primer par anterior se le restará 1. Y entonces para imprimir los 10 pares anteriores o precedentes vamos a usar un ciclo. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten a un programa ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Entonces en la línea 21 vemos un ciclo for, variable controladora la i, va a empezar desde número par, va a ir hasta número par menos 20, o sea mientras sea mayor a número par menos 20 va a ingresar al ciclo. Y esta variable controladora se va a decrementar o incrementar negativamente de a 2. Dentro de este ciclo, en la línea 22, imprimimos entonces la variable i, seguida de un espacio en blanco.
Observe entonces nuevamente, si el usuario ingresa el 11, entonces número par quedará valiendo 10, ¿sí? Se le resta 1 por ser impar y el ciclo empezará desde 10 e irá hasta número par menos 20, es decir, entonces menos 10. Y se decrementa de 2 en 2, entonces así va a imprimir el 10, el 8, el 6, así sucesivamente. Por último, en la línea 24 vemos el método get. Este método indica al compilador que espere una entrada de carácter de teclado. Esto para que el programa no cierre automáticamente cuando ejecute. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita calcular los 10 primeros números pares precedentes. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos a parte de nuestra